El contacto a esta hora es con Santiago Castro, rector del Gimnasio del Norte, columnista habitual de esta casa radial. Su más reciente columna se refiere a la democracia y la educación, con relación precisamente de las pasadas justas electorales. Santiago, bienvenido a Punto de Vista. Muy buenas tardes. Andrés, muy buenas tardes y un saludo para usted y para toda la audiencia. Santiago, tuvimos un proceso electoral donde, pues, independientemente de los resultados, todos están diciendo que ganaron, hasta el presidente de la República se atribuye parte del éxito, pero más allá de eso, de ese proceso electoral, tenemos, Colombia desde hace mucho tiempo vive una paradoja que muchos analistas e historiadores han indicado. De una parte, nos preciamos, nos jactamos de tener la democracia más antigua del continente suramericano. Aquí, a diferencia de lo que pasó en el Cono Sur, como Chile, Uruguay, Paraguay y Argentina, no ha habido dictaduras. La dictadura más corta fue la de Rojas Pinilla y le llamaban la dicta blanda. Pero a pesar de eso, de que somos una democracia formal, tenemos todavía ciertas fallas estructurales en nuestra democracia. En su columna usted aborda estos temas. Contémosles a los oyentes de Punto de Vista cuál es su planteamiento general en esta columna. Andrés, la anomalía o la paradoja colombiana del que usted bien menciona y que ya noto en la columna tiene que ver con un país que está en el marco de un conflicto armado muy violento, pero sin embargo siguen realizándose elecciones, los gobiernos se inician y terminan y como usted lo dice, pues solamente tuvimos una dictadura en el siglo XX. Algunos alegarán que el quinquenio de Reyes al principio del siglo pasado pues también lo fue, pero yo no estoy tan de acuerdo. ¿Y qué es lo que ocurre? Se realizan elecciones, hay movilización electoral, gobiernos terminan, gobiernos inician, pero todo esto además se da en un escenario de clientelismo, de amiguismo, de irrespeto a la ley, de impunidad, y hay algunas personas que asumen que están por encima de todo eso y que la ley nunca los va a tocar. Y muchos critican eso. La invitación que yo hago en esa nota, Andrés, es a que dejemos de criticar el asunto y mejor lideremos con el ejemplo y hago un llamado a los educadores a que seamos ejemplo a seguir. Y menciono el caso que yo vi en Valledupar de cómo muchos maestros, muchas maestras, por ejemplo, que se movilizan en moto en esta ciudad, lo hacían sin casco. Entonces, estamos pretendiendo compartir con nuestros estudiantes en las aulas reflexiones sobre la democracia y el Estado de Derecho, el imperio de la ley, pero nosotros no somos ejemplo de eso. Entonces, así no logramos cambios. Sí, Santiago, precisamente el ejemplo entra por casa, es un viejo aforismo que tiene mucha validez y en este mundo contemporáneo. Sin embargo, hay una dicotomía entre el deber ser y la realidad. A veces el estudiante cuando va a la escuela se comporta bien porque está en un ambiente vigilado, un ambiente donde se estimula el respeto a las normas, lo inculcan los profesores, pero una vez ese joven sale del colegio y entra en, digamos, en un ambiente de sus jóvenes, pareciera que olvidara esas normas. Algo parecido también pasa con los adultos. Fíjese que en un diálogo que tuvimos con el electo alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, decía que los vallenatos somos las personas que más cumplimos las normas de tránsito, pero por fuera de Valledupar, es decir, cuando viajamos a otros países, cumplimos las normas, y eso es mucho también del colombiano, que cuando está por fuera de su elemento, es juicioso cumpliendo la ley, pero dentro de su elemento pareciera que ese estado de anomalía, de irrespeto a la norma, es la regla en general, se vuelve la ley de la jungla, el que nadie respete las normas. ¿Cómo se puede desde las aulas de clase cambiar esos comportamientos y educar a una nueva generación con valores de respeto a las reglas de convivencia? Andrés, son dos elementos o dos actores que son fundamentales. En primer lugar, los educadores, todos, todas en los diferentes roles que jugamos, directivos docentes, docentes, coordinadores, etcétera, pero también los agentes del Estado, especialmente lo que tiene que ver con los agentes de la policía u otros agentes como los de tránsito, por ejemplo. Uno de los ejemplos que yo también pongo en esta nota que publicamos esta semana es aquel día en que llamé a tránsito porque había muchas motocicletas circulando por el andén y sobre ese andén caminaban muchos niños y niñas. Llegaron dos agentes de tránsito y estacionaron sus motocicletas encima del andén. Entonces, los agentes del Estado, en este caso los de tránsito, que debían garantizar el orden, ellos mismos incumplen la legislación que deben hacer responder. Y si nos vamos al caso de los educadores, pues es muy triste ver
a profesores que deben orientar, por ejemplo, una clase de Constitución e Instrucción Cívica, que lo obliga la Constitución en su artículo 41, pero salen y no tienen el SOAT, no usan el casco, también transitan por los andenes, no respetan los semáforos, pero no respetan otras muchas cosas, ¿no? Entonces pretenden es que un amigo les haga un favor en la alcaldía en vez de seguir el procedimiento, etcétera, etcétera. Y nosotros como educadores somos el ejemplo a seguir a los demás. ¿Cómo cambiarlo? Siendo conscientes de eso, Andrés. Y ahí rectores, rectoras, gerentes, etcétera, tenemos que ser muy exigentes con nuestros colaboradores, de decirles para trabajar en esta empresa, en esta organización, lo mínimo es que usted cumpla la ley. Y si usted no cumple la ley, pues usted debe replantear su permanencia en esta organización. Si todos hiciéramos eso, todo cambiaría, Andrés, por lo que usted dice. No puede ser que yo me comporto de la puerta hacia el interior de la organización de una manera y de la puerta hacia afuera de otra, donde ya no cumplo la ley y demás. Y los estudiantes, niños y niñas, ven eso. Y si ven eso, ¿por qué no lo van a hacer, Andrés? ¿Cómo hacerle frente a un temor muy dado en los jóvenes que son cerebros en formación, que apenas están sabiendo, aprendiendo a comportarse en sociedad? Y hay unas reglas no dichas, por ejemplo, la ley del sapo. Aquel que denuncia, aquel que dice, mira, eso que estás haciendo tú está malo. La respuesta del grupo, del malo de la clase, es decirle, no seas sapo, no seas metido, no vayas en contravía de las normas internas del grupo. Y a veces mucha gente se abstiene de llamarle la atención a sus compañeros. ¿Cómo poder estimular los buenos comportamientos y que el resto del grupo no lo perciba como el malo del paseo cuando debería ser el ejemplo a seguir? Mire, Andrés, eso es lo que llamamos las instituciones informales, ¿no? Hay unas reglas del juego que se han interiorizado allí. Voy a ponerle un ejemplo. No es extraño que haya padres de familia que nos busquen a los rectores de los colegios para denunciar una situación particular y nos digan cosas como, por ejemplo, yo sé que mi hija no va a decir nada para evitar que la tachen de zapa, como usted lo dice. Entonces, como sociedad tenemos que replantearnos el asunto y también nosotros ser ejemplo de denuncia y de decir, esto no es ser sapo. Yo soy una de las personas que seguramente me he ganado enemistades en Valledupar porque desde el banco hasta saliendo del centro comercial, cuando veo que alguien está haciendo algo que es indebido, le digo, hombre, hay que respetar la norma. Por hacer eso nos está afectando a todos los demás y seguramente me han gritado sapo más de una vez, pero con ese ejemplo, poco a poco estoy viendo que ya no soy el único, que ya hay otros que porque vieron eso, también incluso vienen y se hacen al lado mío y me dicen, no, momentico, el señor tiene razón, usted mire el trancón que está haciendo, el señor tiene razón en un banco, por ejemplo, hace poco, que dije, no, no es porque usted le traje chocolates a la cajera que se nos va a colar a todos, tiene que hacer la fila y los chocolates las dejan en la entrada. Y en ese momento todos los que estaban ahí reaccionaron y dijeron, sí, tiene razón, no tenemos por qué aguantar que llevamos 2 horas esperando y usted llega y se le cola la fila enfrente de todo el mundo. Mire, está Andrés, hace poco en una primera comunión, una señora para confesarse se coló la fila. Imagínese la gravedad del asunto. Para confesarse se coló en la fila. ¿Y será que habrá confesado el haberse colado? Le tocó porque yo le dije al cura que no la atendiera y que le guardara ese otro pecado, entonces la devolvieron. Pero eso está bien, ahí poco a poco digamos, se va cambiando esos comportamientos que además muchas veces por que no haya nadie que haga ese papel de censor moral, de la sanción, el reproche social, la gente lo da como por bien, como un comportamiento normal o normalizado, cuando lo contrario deberíamos propugnar los comportamientos a seguir los buenos y rechazar los malos. Vivimos una sociedad inmersa en con una inversión de valores impresionante y eso muestra también, yo diría, hablando de manera coloquial, Santiago, que una de las cosas que más daño le ha hecho a Colombia es el fenómeno del narcotráfico, porque permitió invertir los valores. El tema del enriquecimiento rápido e ilícito hace que las personas de pronto digan, algunos digan, no, lo importante es tener dinero, no importa cómo. Y usted de pronto habrá escuchado un refrán que a algunos se lo atribuyen a los paisas, que le dicen el padre a su hijo, mijito, haga plata lícitamente. Y si no puede, haga plata. Como mandándole el mensaje que en el fondo es hacer plata a como haya lugar. Eso nos ha hecho mucho daño, digamos, la narcotraficación, los valores del narcotráfico, el tema del dinero sin esfuerzo, sin el trabajo, pero
poco a poco podemos ir cambiando y yo creo que la apuesta está, la apuesta grande es en los niños, en las nuevas generaciones, porque esta sí le queda bastante grande cambiar esos comportamientos, Santiago. Sí, Andrés, pero mire, yo, uno de los textos que cito en esta nota, usted sabe que yo trato de invitar e incitar a la lectura. Entonces cito un texto de este académico de la Universidad de Harvard, que es James Robinson. En 2013 publica un artículo que se llama Colombia, 100 años más de soledad. Y parte de esa tesis que usted comparte con la audiencia y conmigo hoy, pero él dice lo siguiente, él dice, podríamos pensar que esa tergiversación de los valores o esa transgresión de lo que está bien y lo que está mal y el dinero ilícito y demás es culpa del narcotráfico, pero encuentra este profesor, James Robinson, que también es profesor de la Universidad de los Andes, dice, en Colombia la política corrompió al narcotráfico. Y lo que él encuentra es que ese ejercicio o esas interacciones que se han dado en la toma de decisiones en Colombia son el ejemplo a seguir incluso para los peores delincuentes. Entonces, por eso es que yo insisto, educadores, agentes del Estado, gobernantes, tenemos que ser ejemplo a seguir para lo bueno, porque si somos ejemplo para lo malo, los que son realmente malos como los narcotraficantes abusan de eso. Fíjense que la razón por la cual el narcotráfico entra a la política es porque se dan cuenta que puede ser incluso mejor negocio y pretenden es tomarse eso y afortunadamente eso, pues con el pasar de los años se ha podido bloquear. Pero ese es el asunto. Y claro, Andrés, la idea de la plata fácil, la idea de no importa cómo usted haga fortuna, pero hágala, la idea de aproveche su cuarto de hora si es funcionario público y róbese todo lo que pueda, la idea de no cuidar el erario público con una frase que hay por ahí que yo escucho mucho aquí que es ni que la plata fuese suya, entonces róbese lo que tenga que robarse. Esto hace mucho daño y los niños y niñas están viendo eso y están viendo que de lo más básico, que es hacer una fila, por ejemplo, no se cumple. Y entonces van creciendo con la idea de yo por qué me tengo que esforzar, yo por qué tengo que cumplir las normas, yo por qué tengo que trabajar más que los demás, yo. Y cuando el ejemplo no se da, como usted bien lo decía, el ejemplo empieza por casa, pues nada va a cambiar. Pero no nos podemos quedar criticando, sino que tenemos que empezar a cambiar y a procurar ser ejemplo nosotros. Así es, Santiago, muchísimas gracias por estar aquí en Punto de Vista y por comentar sus columnas. Estaremos atentos a sus próximas publicaciones. Muchísimas gracias a usted, Andrés, y un saludo para toda la audiencia.